Pensé que me casaría con el amor de mi vida, pero era el padre del hijo de mi hermana. Desde hace 8 años comparto mi vida con la misma persona. 8 años, se dice rápido, pero para mí significan casi una tercera parte de mi vida, cada recuerdo, cada etapa, cada sueño que construimos juntos, está marcado por él. Cuando comenzamos a salir yo era apenas una universitaria, llena de dudas y de inseguridades, y él ya tenía ese aire tranquilo que me hacía sentir protegida. Con el paso del tiempo, nuestra relación no fue de esas intensas que arden y se consumen rápido. La nuestra fue creciendo como un árbol que parece frágil al principio, pero cuyas raíces se entierran poco a poco, firmes, hasta volverse imposibles de arrancar. Siempre creí que eso era lo que me haría sentir segura para toda la vida. Los dos coincidíamos en nuestras metas. Él quería terminar su doctorado, yo quería avanzar en mi carrera, y soñábamos con tener una boda sencilla pero íntima, con toda nuestra familia reunida. Durante años esa idea nos sostuvo. Cada vez que hablábamos de futuro, él sonreía y me decía, cuando termine el doctorado, por fin vamos a celebrar nuestra boda como debe ser. Ese sueño se materializó en un anillo de compromiso que me entregó después de 5 años juntos. No fue en un lugar ostentoso, no había flashes de cámaras ni un gran público aplaudiendo, pero yo jamás olvidaré ese instante. Estábamos en el parque al que solíamos ir de estudiantes, sentados en el mismo banco donde habíamos pasado tardes enteras riendo y estudiando juntos. El sol comenzaba a ponerse y la luz anaranjada iluminaba su rostro. Él sacó una cajita de terciopelo azul, la abrió con manos temblorosas y me preguntó si quería casarme con él. Recuerdo que lloré, que lo abracé con tanta fuerza que casi se nos cayó el anillo al pasto. Esa noche le conté a mi madre y ella lloró conmigo, repitiendo que estaba orgullosa de nosotros, de lo mucho que habíamos construido con paciencia y cariño. Pasaron los meses y nuestras conversaciones giraban cada vez más en torno a la boda. Hablábamos del vestido, del lugar, de los invitados. Yo, ilusionada, miraba catálogos y guardaba imágenes en mi celular, mientras él se preocupaba de los números, de que todo cuadrara con el dinero. Era normal, siempre fue el más pragmático, y yo la soñadora. Pero no todo era perfecto. Hubo señales, pequeñas, como manchas que apenas se distinguen en una tela blanca. Una de esas fue su relación con mi hermana menor. Ella, apenas un año menor que yo, siempre fue distinta, más extrovertida, más atrevida, y con una energía que a veces me cansaba, pero que atraía miradas sin esfuerzo. Desde que lo presenté en casa, mi hermana no perdió la oportunidad de bromear con él, de hacer comentarios sarcásticos que a veces me incomodaban. Yo lo dejaba pasar, porque pensaba que así era su manera de ser. Con el tiempo, esa incomodidad se transformó en una sombra. No era nada concreto, no había pruebas, pero yo percibía algo raro en las miradas entre ellos, en la forma en que mi hermana se reía de cosas que solo él decía. Una parte de mí quería pensar que era producto de mi imaginación, que estaba exagerando, que era mi inseguridad hablando más alto que la realidad. La vida siguió, y yo traté de no darle importancia. Me concentraba en lo que venía, la boda, los planes, y el hecho de que mi hermana me había dado una noticia que lo cambió todo: estaba embarazada. Cuando me lo contó, quedé en shock. Mi hermana, la misma que apenas había terminado su carrera, ahora iba a ser madre. Fue como si el mundo se hubiera puesto de cabeza. Al principio no sabía si sentir alegría o preocupación. Ella lo decía con una sonrisa nerviosa, y mi madre la abrazó emocionada. La noticia del embarazo hizo que la dinámica familiar cambiara por completo. Todas las conversaciones giraban en torno a ella, a cómo se sentía, a lo que iba a necesitar, a lo que el bebé significaba para todos. Era como si, de pronto, yo hubiera pasado a un segundo plano. Yo intentaba no resentirme, porque era mi hermana y la quería, pero en el fondo había una punzada que me dolía. ¿Por qué justo ahora?
¿Por qué cuando yo estaba organizando mi boda y tratando de sostener mi vida con tanto esfuerzo? Entonces llegó aquella barbacoa. Parece un detalle mínimo en la línea del tiempo, pero en realidad fue el punto de quiebre. La reunión era en casa de mis padres. Mi hermana, ya con varios meses de embarazo, estaba allí, rodeada de atenciones. Mi prometido también estaba, ayudando a prender la parrilla con mi padre, como siempre hacía. Todo parecía normal, pero yo estaba inquieta. No sé por qué, pero ese día sentía que algo iba a pasar. Lo recuerdo con claridad, el humo de la parrilla llenaba el patio, el olor a carne asada mezclado con las risas de los invitados, las sillas de plástico acomodadas en círculo, los niños corriendo de un lado a otro. Yo estaba sirviendo refrescos cuando vi a mi prometido y a mi hermana hablando en un rincón. Ella tenía la mano en su vientre y él estaba demasiado cerca. Mi corazón dio un vuelco. Me acerqué lo suficiente para escuchar unas palabras sueltas, frases inconexas que no deberían haber significado nada, pero que en mi cabeza resonaron como un trueno. Él le preguntaba si se sentía bien, si necesitaba algo, y ella le sonrió de una manera que nunca antes había visto. Una sonrisa íntima, cómplice, como la que uno le dedica a alguien con quien comparte un secreto. Ese instante me atravesó como una lanza. Era una escena simple, pero cargada de algo que no podía explicar. Intenté disimular, me obligué a seguir repartiendo vasos, a reír cuando alguien me hablaba, pero dentro de mí había un ruido ensordecedor, un murmullo que no me dejaba en paz. ¿Qué estaba pasando entre ellos? ¿Era mi imaginación, otra vez? ¿O de verdad había algo más? Después de aquella barbacoa no volví a ser la misma. Algo dentro de mí se quebró, aunque me empeñara en disimularlo. Caminaba como si todo estuviera en orden, sonreía en las fotos familiares, escuchaba los planes de mi madre y de mi hermana sobre el bebé, pero en mi interior había un silencio ensordecedor. Era como estar en una habitación llena de gente y, aún así, sentirme sola. Los días pasaban y mi prometido parecía no notar nada extraño en mí. O quizás sí lo notaba, pero prefería ignorarlo. A veces lo sorprendía mirándome con ese gesto preocupado, como si quisiera preguntarme qué me pasaba, pero al final no decía nada. Me abrazaba por la espalda cuando cocinábamos juntos o me acariciaba la mano mientras veíamos televisión, y yo me aferraba a esos pequeños gestos como si fueran salvavidas. El calendario avanzó hasta el gran día, la ceremonia de graduación de mi prometido. Después de tantos años de sacrificio, noches en vela, viajes a bibliotecas, conferencias y todo el peso que cargamos como pareja, por fin él se graduaba de su doctorado. Yo estaba orgullosa, sinceramente orgullosa, porque lo vi luchar contra todo tipo de obstáculos. Preparé mi vestido con cuidado, me maquillé con esmero, queriendo estar a la altura de un día tan importante para él. El auditorio estaba repleto. Había flores, música solemne y familias enteras aplaudiendo. Yo me senté en la segunda fila junto a mis padres y mi hermana, que ya lucía un vientre prominente. Todo era emoción y alegría. Cuando pronunciaron su nombre y él subió al estrado, yo aplaudí con fuerza, con lágrimas en los ojos. Él sostenía el diploma y miraba al público. Por un segundo, creí que me buscaba a mí, que esa sonrisa orgullosa era solo para mí. Pero entonces su mirada se desvió, y lo vi, miraba hacia donde estaba mi hermana. Ella lo miraba de vuelta, con los labios entreabiertos y las manos descansando sobre su vientre. Ese gesto, ese cruce de miradas, fue como un relámpago en medio de la oscuridad. Me heló la sangre. Quise convencerme de que no era nada, que era producto de mi paranoia. Pero mientras más trataba de ignorarlo, más se clavaba en mí la sospecha. Los aplausos retumbaban en mis oídos, pero ya no tenían música, eran un ruido lejano, distorsionado. Yo estaba atrapada en una jaula de pensamientos. Después de la ceremonia hubo una recepción. Mesas con manteles blancos, copas brindando,
discursos emotivos. Mis padres felicitaban a mi prometido, mi hermana lo abrazaba con fuerza, y yo sonreía como una muñeca de porcelana, fingiendo que todo estaba bien. Sentía que si bajaba la guardia un solo segundo, me iba a romper frente a todos. Esa noche, al regresar a casa, lo confronté. Fue la primera vez que mi voz salió quebrada, llena de rabia contenida y miedo. Dime la verdad, le dije, con los ojos fijos en los suyos. ¿Hay algo entre tú y mi hermana? Él me miró sorprendido, como si le hubiera dicho la cosa más absurda del mundo. Se rió nerviosamente, negó con la cabeza y se acercó a mí para tomarme las manos. ¿Cómo puedes pensar eso? Respondió con calma, aunque en su voz noté un temblor. Claro que no. Te amo a ti, solo a ti. Sus palabras deberían haberme tranquilizado, pero no lo hicieron. Tal vez porque sonaban demasiado ensayadas, demasiado perfectas, como si las hubiera practicado frente a un espejo. No había espontaneidad, no había esa transparencia que yo siempre le había visto. No dije más. Lo dejé pasar, como tantas otras veces, porque quería creerle. Quería cerrar los ojos y volver a ser esa chica que soñaba con una boda perfecta. Pero mi corazón ya no latía con la misma calma, cada día estaba más cargado de dudas. Los meses se volvieron pesados. Cada reunión familiar era un suplicio. Cada vez que veía a mi prometido ayudar a mi hermana con cualquier cosa, pasarle un vaso de agua, alcanzarle una silla, preguntarle si estaba bien, sentía un nudo en el estómago. No era solo celos, era la intuición gritándome que había algo más. Mi hermana, por su parte, parecía disfrutar de toda la atención. Sus comentarios eran cada vez más atrevidos. En una ocasión, cuando estábamos todos en la sala, bromeó. Si algún día me caso, quiero que mi futuro esposo sea tan atento como tú. La frase me atravesó como un cuchillo. Todos rieron, incluso mi madre, pero yo me quedé en silencio, apretando los dientes. Lo miré a él esperando que respondiera con un comentario que pusiera límites, pero solo sonrió con esa sonrisa incómoda que confirmaba más de lo que negaba. Con cada día que pasaba, mi casa se llenaba de sombras. Yo ya no dormía tranquila, me costaba concentrarme en el trabajo, y lo único que ocupaba mi mente era esa pregunta: ¿y si el bebé que esperaba mi hermana no era del hombre que ella decía, sino de mi prometido? Era un pensamiento horrible, una idea que me desgarraba, pero al mismo tiempo no podía sacarla de mi cabeza. Empecé a observar pequeños detalles, como mi prometido se tensaba cuando alguien preguntaba quién era el padre, como mi hermana desviaba la mirada cuando tocaban el tema, como mi madre insistía en no hacer demasiadas preguntas. Todo era extraño, demasiado extraño. Hasta que un día, de manera brutal, la verdad salió a la luz. Fue en otra reunión familiar, semanas antes de la boda. Estábamos todos en la mesa, la comida servida, las risas sonaban como siempre. Y de pronto, mi hermana estalló. No recuerdo bien cómo empezó la discusión, solo sé que de su boca salió la frase que me destruyó la vida. Ya no puedo seguir callando. El padre de mi hijo no es quien ustedes creen. El silencio fue absoluto. Todos la miramos en shock. Mi prometido bajó la cabeza y yo supe, en ese instante, que mis peores miedos eran ciertos. Mi madre gritó, mi padre golpeó la mesa, y yo no podía moverme. Era como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. Todo mi cuerpo temblaba. Quise decir algo, pero ninguna palabra salió. En ese momento, entendí que toda mi vida estaba a punto de cambiar. Actualización. El aire en aquella mesa se volvió irrespirable. Todos guardaban silencio, esperando que alguien dijera algo, pero yo estaba congelada. Sentía que mi cuerpo estaba presente, rígido en la silla, pero mi mente flotaba a kilómetros de allí.
Mi hermana había dejado caer esa bomba con una frialdad que todavía me persigue en pesadillas. Yo esperaba verla llorar, suplicar perdón, mostrar al menos un atisbo de arrepentimiento, pero no, ella me miraba directo, con el mentón erguido, como si estuviera liberándose de un peso. Sí, repitió con voz firme, casi desafiante. El padre de mi hijo no es con quien ustedes creen, es él. Y señaló a mi prometido. El sonido de los cubiertos cayendo sobre los platos, las exclamaciones ahogadas de mis padres, la respiración acelerada de todos, todo se mezclaba en un ruido metálico que retumbaba en mi cabeza. Yo solo podía mirar a mi prometido. Esperaba que se levantara, que negara con todas sus fuerzas, que dijera que era una mentira, que era una broma de mal gusto. Pero no lo hizo. No dijo nada. Solo bajó la cabeza. Ese gesto fue peor que cualquier palabra. Me atravesó el pecho con una violencia indescriptible. Sentí que algo dentro de mí moría. Mi madre estalló primero. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermana? A tu propia sangre, gritaba, golpeando la mesa con fuerza. Mi padre, en cambio, se quedó en silencio, con el rostro desencajado, como si no pudiera procesar lo que escuchaba. Nunca había visto a mi padre así, con esa mezcla de rabia y tristeza que lo hacía parecer 20 años mayor. Yo me levanté lentamente, sintiendo las piernas como de plomo. Miré a mi hermana, después a mi prometido, y finalmente a mis padres. Quise decir algo, pero lo único que salió fue una risa seca, rota, como la de alguien que pierde la cordura. Claro, ahora todo encaja, murmuré, con los ojos vidriosos. Las miradas, las excusas, las ausencias, las sonrisas que no eran para mí, todo el tiempo estuve ciega. Él intentó acercarse a mí, estirando la mano. Déjame explicarte, susurró, con voz quebrada. Me aparté de un salto, como si su piel quemara. No. Grité, con un dolor que salió de lo más profundo de mi ser. No te atrevas a tocarme. Fue la primera vez que lo vi llorar. Lágrimas gruesas corrían por su rostro, pero para mí ya no significaban nada. Yo también había llorado tantas noches en silencio, había dudado de mi propia cordura, había cargado con la culpa de pensar mal de él y de mi hermana, y al final, tenía razón. Mi hermana, en cambio, parecía imperturbable. Se cruzó de brazos y dijo: no planeamos que pasara. Simplemente ocurrió. Esa frase me destrozó aún más. Simplemente ocurrió. Como si mi vida, mis sueños, mis planes, mi futuro, fueran solo un accidente colateral. Me sentí pequeña, invisible. Miré alrededor buscando apoyo, pero mis padres estaban demasiado absorbidos en su propia furia. No había nadie que me sostuviera. Solo estaba yo, enfrentando el derrumbe de todo lo que había construido. Esa noche no regresé a casa. Tomé mi bolso, mis llaves y salí sin mirar atrás. Caminé sin rumbo por las calles iluminadas tenuemente, con lágrimas corriéndome el maquillaje, con la garganta ardiendo de tanto contener gritos. Dormí en el sofá de una amiga. Ella no necesitó preguntarme nada, solo me abrazó y dejó que llorara hasta quedarme dormida. Nunca en mi vida había sentido una soledad tan absoluta. Los días siguientes fueron un infierno. Llamadas, mensajes, discusiones. Mi madre rogándome que intentara comprender que la sangre es la sangre y que tarde o temprano tendría que perdonar a mi hermana. Mi padre, en cambio, estaba tan decepcionado que casi no hablaba. Apenas me enviaba mensajes cortos preguntando si estaba bien. Mi prometido, bueno, ya ni siquiera podía llamarlo así. Intentó verme varias veces, dejó notas en mi puerta, me escribió correos interminables. En ellos juraba que me amaba, que lo suyo con mi hermana había sido un error, que no lo planearon, que fue un momento de debilidad y que, de hecho,
quería casarse conmigo. Esas palabras me revolvían el estómago. ¿Cómo podía siquiera pensar que yo aceptaría algo así? ¿Cómo podía creer que después de clavarme el cuchillo más doloroso, todavía habría unos otros? La boda, por supuesto, quedó cancelada. Yo pasé semanas sumida en la tristeza, con ataques de llanto en medio del trabajo, con la sensación de que nada tenía sentido. Tenía que levantarme cada mañana y funcionar como si fuera una persona normal, pero por dentro era un cascarón vacío. Las redes sociales se convirtieron en mi peor enemiga. Mi hermana empezó a publicar fotos de su embarazo, de mi exprometido acompañándola en consultas médicas, incluso de pequeños momentos cotidianos donde él parecía feliz. Como si todo lo vivido conmigo jamás hubiera existido. Mis amigas me decían que los bloqueara, que no me hiciera daño mirando esas publicaciones. Lo intenté, pero una parte de mí seguía cayendo en la tentación de espiar, de saber qué hacían, cómo se veían. Era como una adicción a mi propio sufrimiento. Con el tiempo, empecé a ir a terapia. Mi psicóloga fue la primera persona que me dijo lo que necesitaba escuchar. No fue tu culpa. Repetirlo en voz alta me liberaba un poco. Porque en el fondo yo cargaba con la idea de que, de alguna forma, yo había fallado. Que si él me engañó con mi hermana, quizás era porque yo no había sido suficiente. Pero la verdad era otra, la traición vino de ellos, no de mí. Hoy sigo en proceso de sanar. No voy a mentir, todavía duele. Todavía tengo pesadillas en las que revivo esa cena, todavía me tiembla la voz cuando alguien menciona a mi hermana o a mi exprometido. Pero poco a poco, estoy recuperando mi vida. La última vez que los vi fue en una reunión inevitable, el bautizo de mi sobrino. Llegué, saludé con frialdad y me senté lejos. No quise protagonismos ni escenas, solo quería pasar desapercibida. Pero aún así, cuando sostuve al bebé en mis brazos, algo se quebró dentro de mí. Lo miré, tan inocente, tan ajeno a todo este desastre, y lloré en silencio. No era su culpa haber nacido de una traición. Ese día entendí que mi camino ya no podía estar atado al de ellos. Que mi misión era reconstruirme, volver a confiar en mí, aprender a amar de nuevo, aunque ahora me cueste imaginarlo. Y aunque esta historia se siente como una herida abierta, al contarla aquí encuentro un poco de alivio. Porque ya no la guardo solo dentro de mí. Ahora está escrita, afuera, y quizá, con el tiempo, deje de doler tanto. ¿Qué harían ustedes si descubrieran que la persona con la que iban a casarse estaba con su propia hermana? ¿Creen que se puede perdonar una traición tan grande o la confianza muere para siempre? ¿Alguna vez sintieron que todo a su alrededor era una mentira, justo cuando creían tenerlo todo bajo control? Muchas gracias por leerme. Cuando pensabas que el show había terminado, llega el giro final. Curioso, ¿no? Cómo la traición no siempre viene de un enemigo, sino de aquellos que deberían amarnos. Un extraño puede herirnos, sí, pero solo los cercanos, los íntimos, tienen acceso directo a nuestro corazón. Y es ahí donde el golpe duele más. La confianza, amigos míos, es como un delicado cristal. Pasamos años puliéndolo, cuidándolo, admirando cómo brilla bajo la luz, y basta una sola fisura para que se quiebre en 1000 pedazos irreparables. ¿Y qué es peor, la acción del traidor o la ingenuidad del traicionado? Filosóficamente diría que ambos se complementan. Sin confianza ciega no hay traición. Sin traición no existiría el dolor que nos recuerda lo humanos que somos. Muchas gracias, suscríbete y dale like para más historias y reflexiones. Y así termina otra función. La pista se mancha con secretos, mentiras y traiciones. Si llegaste hasta aquí, significa que disfrutaste del espectáculo. O tal vez sufriste conmigo. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte al circo de Reddit. Porque yo, el payaso, siempre tengo nuevas historias que contar. Y créeme,
no querrás perderte la próxima.